justo antes de morir. Por fin descubrí el secreto que mi esposa me estuvo ocultando. Durante tanto tiempo, ella era mi conquistadora. En cuanto mi nivel de afecto por ella cayera a cero, el sistema la exterminaría a la fuerza. Pero, para vengar a su amigo de la infancia, me encerró como una desquiciada en el sótano, sometiéndome a una serie de torturas inhumanas. Primero, me reventó uno de los ojos. Un líquido rojo me salpicó, cubriendo todo mi rostro. Y pegué un grito desgarrador de dolor. Pero ella hizo como si no hubiera escuchado nada. Con una sonrisa helada en los labios, me dijo, tú te lo buscaste. Te lo tienes bien merecido, Fan Johan, tú no mereces más que la muerte. Después, levantó el cuchillo y me lo clavó directo en el cuerpo. Justo cuando sentía que mi fin se acercaba, de repente escuché sus pensamientos. Advertencia. El nivel de afecto del objetivo. Fan Johan está a punto de llegar a cero. Anfitriona Benign, por favor, consiga puntos de afecto rápidamente. De lo contrario, usted será exterminada por el sistema. En la oscuridad, me acurruqué en un rincón, con las manos y los pies fuertemente, sujetos por unas cadenas, pesadas y heladas. Ya ni siquiera recordaba, hace cuánto tiempo, que no comía una comida de verdad. Después de todas las torturas a las que me sometió Benign, mi cuerpo estaba hecho papilla, blando como el lodo, sin una sola gota de fuerza. En aquel entonces, para vengar a su queridísimo amigo de la infancia, aprovechó que yo estaba distraído para echarme un somnífero en el agua. Me la tomé sin darme cuenta, y caí en un sueño profundo. ¿Para cuándo? Abrí los ojos. Ya estaba encadenado en este sótano a oscuras. Medio inconsciente, vi una figura esbelta. Se acerca lentamente hacia mí. Entrecerré los ojos y vi una sonrisa helada en la comisura de sus labios. Al segundo siguiente, me agarró bruscamente del cabello, con una mirada llena de rencor. ¿Qué corazón tan cruel tienes? Desde que me casé contigo, he sido completamente tuya. ¿Por qué le pusiste una mano encima al hermano Aten? ¿Qué te hizo? Mientras hablaba, me agarró la cabeza, y la azotó con fuerza contra la pared. Un dolor insoportable invadió todo mi cuerpo. No pude contenerme. Grité a todo pulmón, yo no fui. Ese día en la fiesta, tú lo invitaste. Yo hasta cociné especialmente para él. Todos comimos lo mismo. ¿Por qué solo él se puso mal? Te juro que no lo envenené. Me defendí con todas mis fuerzas. Pero ella solo soltó una risa llena de desprecio. ¿Crees que me voy a tragar esas mentiras? Tú fuiste quien alteró el plato del hermano Atingue. Y todavía te atreves a negarlo. Su mirada se volvió aún más desquiciada. Y su voz se hizo más chillona. Atingue y yo crecimos juntos. Él siempre me protegió. Me cuidó con cariño cuando yo era chiquita. Mi familia era pobre y yo era hija única. Los niños salvajes del barrio siempre me molestaban. Y cada vez, era Atinge quien daba la cara para defenderme. Mi papá era alcohólico. Cuando se emborrachaba golpeaba a todos, y gracias a Atinge, que me protegía, no me mató a golpes. Le costó muchísimo terminar su maestría. Estaba a punto de empezar una nueva vida. ¿Por qué eres tan cruel? ¿Para destruir la brillante carrera de Aten? Benign no me dio ninguna oportunidad de explicarme. La locura en sus ojos estaba a punto de desbordarse. Ya que eres tan despiadado, te haré probar una vida peor que la muerte. Antes de que siquiera terminara de hablar, se agachó, recogió unas pinzas oxidadas del suelo, y me agarró la mano. Forcejeé con todas mis fuerzas, pero ya no me quedaba fuerza. Solo podía mirarla, impotente, mientras sostenía las pinzas, y me arrancaba las uñas, una por una. Un dolor desgarrador me hizo soltar unos gritos desgarradores. La sangre me escurría a chorros de ambas manos, formando rápidamente un charco en el suelo, y su voz helada aún resonaba en mis oídos. Fan Johan, te lo advierto, esto es solo el principio. Lo peor está por venir. El dolor era tan fuerte que mi mente empezó a nublarse. Sentía que me iba a desmayar en cualquier momento, pero justo en ese instante, una punzada repentina de dolor me atravesó por completo, y el mismo dolor me hizo reaccionar de golpe, con mucha dificultad. Abrí los ojos, con la vista ya borrosa por la sangre. Apenas podía distinguir a Benign, que venía sosteniendo a una silueta débil, y se acercaba hacia mí. Después de un largo rato, logré ver claramente que Benign sostenía a su amigo de la infancia, Ten Cherie, acercándose paso a paso hacia mí. Su amigo de la infancia tenía la cara tan pálida como el papel, y se veía tan débil que apenas se mantenía en pie. Entre la neblina de mi mente, escuché a Benign decirle suavemente a Ten, ya vengué todo lo que te hizo sufrir. Pero su amigo de la infancia negó débilmente con la cabeza, con una voz llena de resentimiento y odio. Eso no es suficiente. Está muy lejos de ser suficiente. Ahora, mi hígado y mi estómago están destrozados. El doctor dijo que tendré que
Depender de medicinas para sobrevivir. El resto de mi vida. Él me arruinó la vida entera. Benning empujó rápidamente una silla de ruedas. Y ayudó con cuidado a su amigo de la infancia a sentarse. Y lo tranquilizó con voz suave. Aten. No te alteres. El doctor dijo que tienes que descansar tranquilo. Yo miraba toda esta escena. Y murmuré en voz baja. De verdad que no fui yo quien lo envenenó. Llamen a la policía. Dejen que la policía investigue. Ya veremos quién es el verdadero culpable. Wang Ten me lanzó una mirada llena de odio, con los ojos cargados de puro rencor. ¿Acaso llamar a la policía me va a devolver un cuerpo sano? Voy a pelear a muerte contigo, dijo, moviendo su silla de ruedas con desesperación. Se abalanzó hacia mí, pero Benning lo detuvo a tiempo. Hermano Aten, no te enojes. Déjamelo a mí, dijo Benning. Se acercó rápidamente a mí, tan cerca que podía escuchar su respiración agitada, pero la expresión de su cara en ese momento me resultaba totalmente desconocida. Me daba terror. De pronto, me agarró del cabello otra vez, obligándome a levantar la cabeza para mirar. Por un instante, nuestras miradas se cruzaron y me dijo con una voz helada, tú te lo buscaste. Me entregué todita a ti. Te amaba tanto. ¿Por qué no puedes aceptar al hermano Aten? Mientras hablaba, su cara se volvía cada vez más desquiciada. De repente, sacó una navaja bien filosa de un solo movimiento rápido, y me la clavó en el muslo. Un dolor desgarrador me invadió al instante. No pude contenerme y solté un grito agudísimo. La sangre empezó a escurrir a chorros de mi pierna, manchando todo el piso debajo de mí. Detrás de mí, escuché la voz siniestra de Wang Ten, llena de satisfacción, así mero se hace. Quiero verlo sufrir, y gritar de dolor. Solo así, podré saciar mi odio. Benimbi retiró la cuchilla, mientras decía con una voz helada, te lo advertí, no te aproveches de mi amor, para hacer lo que se te pegue la gana. Apenas había terminado de hablar, cuando él me clavó rápidamente el cuchillo en el otro muslo. Ese dolor constante era tan insoportable, que la vista se me nubló, y perdí el conocimiento por completo. No sé cuánto tiempo pasó, hasta que un cubetazo de agua helada me dio de lleno en la cara. Di un respingo, y volví en mí al instante. Al fijar bien la vista, me di cuenta de que Wang Tang había azotado la cubeta vacía contra el piso con una furia tremenda. ¡Pum! Un ruido fortísimo retumbó, haciéndome vibrar los tímpanos. El agua helada me empapó todo el cuerpo rapidísimo. Y luego, un dolor agudo e intenso comenzó a extenderse poco a poco. Este dolor era muy distinto al ardor de las heridas del cuchillo. Era un sufrimiento punzante que me recorría todo el cuerpo. Estaba temblando, sin poder parar. Levanté la mirada, y me le quedé viendo fijamente a Wang Tang. Benny Bin no estaba con él en ese momento. Estábamos solos en el sótano. Tenía los ojos muy abiertos, y llenos de rabia, desprendiendo una frialdad enfermiza. Apretó los dientes, y me dijo, Fan Johan, ¿sabes una cosa? Ning Bin y yo somos amigos de la infancia. Según mis planes, debíamos casarnos y tener hijos. Una familia feliz. Pero, ¿por qué carajos tenías que meterte? Destruyendo nuestra felicidad. Entre más hablaba, más se prendía del coraje. Su cara daba terror de lo enojado que estaba. Al verlo así, en ese estado de rabia total, no pude evitar soltar una risita burlona. ¿Qué clase de felicidad podrías haberle dado tú? No eres más que un cobarde. Un cobarde de primera cuando molestaban a Benjamin. Recibiste el mensaje, pero te quedaste escondido en el baño, sin atreverte a salir. Si yo no hubiera llegado, su vida habría sido 100 veces peor. Mis palabras, seguro le dieron justo en el orgullo a Wang Tang. Se puso blanco de puro coraje. Todo el cuerpo le temblaba, y me gritó como un loco histérico. Te voy a cortar la lengua ahora mismo. A ver si así sigues de hocicón. Al decir eso, se me echó encima rápido en su silla de ruedas. Yo, estando encadenado y con las dos piernas destrozadas, no me podía mover para nada. Era como un animal encerrado en una jaula, sin la más mínima oportunidad de escapar. La sonrisa sádica de Wang Ten se hizo más grande. Sin tu lengua, ¿cómo vas a seguir engañando a Ning Bin con tus palabrerías? ¿Crees que se va a seguir preocupando por ti, bueno para nada? Una vez que te mueras, Ning Bin y yo por fin podremos ser felices juntos. Para siempre. Acercó el cuchillo lentamente a mi boca. La hoja fría brillaba de una forma macabra, poniéndome la piel de gallina. Pero al ver su cara de alzado, la rabia me hirvió en la sangre de golpe. Juntando las pocas fuerzas que me quedaban, solté un rugido de furia. Wang Tang, sorprendido por este arranque repentino, se quedó congelado por un segundo, totalmente sacado de onda. Estábamos demasiado cerca, así que aproveché esa oportunidad de oro sin pensarlo dos veces, y le mordí la cara con todas mis fuerzas. Pegó un grito desgarrador y patético.
Empezó a chillar, ¡ay, me duele! Ven, ven, ven rápido. Sálvame, sálvame. En ese momento, ¿dónde había quedado toda su agresividad de antes? Soy un completo cobarde y miedoso. Suéltame, te lo ruego. Afloja la mandíbula, perdóname la vida. Suplicó con una voz llena de pura desesperación. No iba a soltarlo tan fácilmente. Al ver su debilidad, solo sentí lástima y miseria. De pronto, sentí un fuerte sabor a sangre en mi boca, y el ruido del alboroto se hacía cada vez más fuerte, alertando pronto a la gente de afuera. Una silueta entró corriendo. Al escuchar los pasos, Wang Ten se aferró a esa persona, como a un salvavidas, y de inmediato empezó a gritar con todas sus fuerzas. «Sálvame, Bing Bing. Ven a salvarme». Benning se acercó rápidamente, y estiró la mano para agarrarme del pelo, intentando separarnos, pero apreté los dientes con todas mis fuerzas, negándome a soltarlo. Y al final, di un tirón y le arranqué, de un jalón, un pedazo de carne de la cara de Wang Tang. Escupí ese pedazo de carne al suelo con asco. Wang Tang, con la cara ensangrentada, aullaba de dolor como un maldito loco. Mi cara. Estoy desfigurado, ven, ven, mátalo por mí. Quiero que lo mates. Bening Bin lo miró con el rostro lleno de angustia, y le preguntó una y otra vez, hermano Aten, ¿estás bien? Mejor te llevo primero al hospital. No quiero ir al hospital. Quiero ver con mis propios ojos. ¿Cómo lo acabas? Wang Ten estaba completamente desquiciado, con los ojos inyectados en sangre, pero Bening se quedó inmóvil, sin ninguna expresión en la cara, como una estatua de hielo. Wang Ten la miró, con una voz llena de celos y amargura, y le preguntó, Bening, ¿no me digas que todavía amas a este asesino? Tranquilízate, hermano Aten, te juro que te voy a vengar. Bening se apresuró a consolarlo. Entonces dime, ¿todavía lo amas? Insistió Wang Tang, sin estar nada convencido. Él quería saber la verdad a como diera lugar. Sí, lo amo, pero eso no me impide vengarte. Él te destruyó, yo también tengo que destruirlo. Dayo Banenben, mirando en mi dirección. Sus ojos revelaban una determinación escalofriante. Al escuchar eso, todo me pareció de un ridículo absoluto, y no pude evitar reírme con frialdad. Wang Tang, como si hubiera sufrido una gran injusticia, preguntó con voz suplicante. Entonces, ¿qué soy yo para ti? Tú eres mi hermano. Un hermano más valioso que uno de sangre. No dejaré que nadie te haga daño. Ven, te llevaré al hospital ahora mismo. Con esas palabras, Bening Bin empujó apresuradamente la silla de ruedas de Wang Tin hacia la salida. Alrededor de 2 horas después, ambos regresaron. En ese momento, como el cuchillo seguía clavado en mi brazo, la sangre no dejaba de escurrir. Ya había perdido demasiada sangre. Estaba tan débil que ya ni siquiera tenía fuerzas para hablar. Lo miré débilmente. Benjamin soltó la silla. Se acercó a mí rápidamente. Me arrancó el cuchillo del brazo de un solo tirón. Y luego tomó unas vendas y empezó a curarme a toda prisa, mientras murmuraba, Fan Johan. Solo quería vengar al hermano Aten. Hacerle pagar con la misma moneda. De verdad no quería matarte. Mientras hablaba, sus ojos se abrieron de par en par de repente. Su voz se volvió extraña, con una perversidad indescriptible. Tienes que vivir bien por mí. Al ver ese rostro, tan familiar y a la vez tan extraño, mi corazón se llenó de emociones encontradas. Y no pude evitar escupirle en la cara. Una mezcla de sangre y saliva. Las gotas de sangre salpicaron su pálido rostro, y sus facciones se retorcieron al instante, volviéndose aterradora. Bening se limpió la cara con la mano. La locura en sus ojos se intensificó aún más, y pronunció, sílaba por sílaba. Ahora que el hermano Atin está aquí, tengo que cortarte un dedo para vengarlo. Quédate quieto, Fanyan. Yo la miraba fijamente, con una mueca de desprecio, llena de sarcasmo en la comisura de los labios. De repente, un frío helado me recorrió de pies a cabeza. Una desesperación infinita, como una marea, me tragó por completo. En ese mismo instante, escuché claramente esa voz helada resonando en lo más profundo de su mente. Advertencia. El nivel de afinidad del objetivo Fan One está a punto de llegar a 0. Anfitriona Bening Bine. Por favor, aumente la afinidad de urgencia, o de lo contrario será eliminada por el sistema. Yo seguía mirando fijamente a Bening, pero ella, indiferente, seguía murmurando para sí misma. Después de cortarte el dedo, te arrodillarás ante el hermano Atin para pedirle perdón. Si él acepta perdonarte, te soltaré de inmediato. Entonces, otra alerta helada del sistema resonó en su interior. Advertencia. El nivel de afinidad del objetivo Fan Yuane está a punto de llegar a 0. La anfitriona será eliminada. Iniciando cuenta regresiva. La anfitriona puede elegir regresar a la época de la preparatoria, pero perderá los recuerdos correspondientes.
Entre la neblina, escuché una voz en pánico gritar: «¡Rápido! ¡Rápido, regresemos!». Y luego, al volver a abrir los ojos, el claro timbre de la escuela resonó en mis oídos. Abrí los ojos, confundido, mirando a mi alrededor todo lo que me resultaba familiar. En ese instante, me golpeé el pecho, lleno de rabia y desesperación. En esta época, yo, al ver todo lo que me resultaba familiar, me golpeaba el pecho de rabia y desesperación. En aquella época, yo era conocido por ser un desmadroso, nunca me estaba quieto en clase. El profe ya no me aguantaba, así que me mandó hasta el fondo, al lado del bote de basura. Benimbín era el representante de inglés de la clase. Buen alumno, bien portado y centrado. El profe lo cuidaba como a la niña de sus ojos. Siempre se sentaba en primera fila. Wang Tang se sentaba justito detrás de Benimbín. Estaban pegados todo el bendito día. Eran uña y mugre. Todavía me acuerdo del papá borracho de Benimbín, que venía a armar sus panchos a la escuela, cada 2 días, diciendo que le habían bajado lana en el pueblo, y quería obligar a Benning a dejar la escuela para casarse. Una vez la cosa se puso súper pesada. Los profes y los alumnos hicieron bolita alrededor. Al final, hasta le llamaron a la policía, pero no sirvió de nada. A fin de cuentas, era un pleito familiar. El chisme corrió por toda la escuela. En eso, Wang Ten se metió corriendo para calmar al papá de Benning, diciéndole que le parara, que estaban dando un muy mal espectáculo. Y el papá de Benimbín le acomodó un cachetadón. La comisura de la boca de Wang Tang empezó a sangrar de volada. Al final, con todos mirando, Wang Tang salió corriendo con la cola entre las patas. Después, su papá volvió a hacer su desmadre, unas cuantas veces más. Y de repente, no volvió a asomar las narices. Todo el mundo se sacó de onda, preguntándose qué había pasado. Y de la nada, Wang Ten salió con que había sido él quien, echándole verbo y sentimientos, había convencido al señor de largarse. Pero, la neta, fui yo quien, en el callejón a la salida de clases, acorraló al papá de Benning. Le había dado una buena paliza varias veces, y ya no se había atrevido a ir a hacer desmadre a la escuela. Fue justo a partir de ese momento que supe la clase de vida que llevaba Benimbín. Su papá era un borracho, apostaba, andaba con prostitutas, era de lo peor, y agarrar a golpes a su esposa y a sus hijos era el pan de cada día. En aquel entonces, yo era joven y muy impulsivo. Me creía un héroe invencible, capaz de salvar a los demás de sus desgracias. Pero pensándolo bien ahora, fui un completo idiota. Si no me hubiera metido en asuntos que ni me importaban, ¿cómo habría terminado? Siendo recompensado con pura ingratitud, y arrastrado a este abismo sin fondo. Sonó la campana. Benimbín, con su ropita sencilla y deslavada, entró al salón de clases. Iba a sacar su tarea del pupitre, cuando se dio cuenta de que su cajón estaba retacado de basura. Dio un salto de su asiento, miró a todos lados y preguntó con voz fuerte: ¿quién puso esta basura en mi lugar? En ese instante, todas las miradas se clavaron en él, sentado en una esquina. Yo observaba todo esto con total frialdad. Benning, paralizado, se veía completamente perdido. Wang Ten se acercó corriendo y le dijo en voz bajita: Benimbín, no te enojes, ya va a empezar la clase. Al rato vamos juntos a decirle al profe. Benning volteó a mirarme, como esperando a que yo tomara la iniciativa, pero me quedé en mi lugar. Bostecé con flojera, me acomodé, y me preparé para dormirme sobre el pupitre, burlándome por dentro. Este güey todavía cuenta conmigo como antes, para que sea su caballero andante. Qué locura de sueño durante el receso del mediodía. Wang Ten se llevó a Benimbín a ver al profesor para reportar la situación. A su regreso, Benimbín vino directo hacia mí y me dijo en voz baja: Fan Johan, vamos a platicar afuera. Lo miré de reojo. ¿Platicar de qué? ¿Qué? No puedes decirlo aquí. Fan Johan. Él titubeó. ¿Y tú con qué derecho me llamas Fan Johan? Ni que fuéramos tan compás. No te confundas. Me levanté de golpe, superándolo por una cabeza entera. Mirándolo desde arriba, bien retador. Se puso pálido del susto, y por instinto, dio un paso hacia atrás. Al ver esto, Wang Ten se acercó corriendo para reclamarme: Fan Johan, te estás pasando de la raya. Atacar a una compañera. ¿Ese es todo tu talento? Sin decir ni una palabra, levanté la mano y le acomodé una cachetada, bien plantada en toda la cara. Wang Ten se quedó pasmado, inmóvil por varios segundos. Sin darle tiempo de reaccionar, no me detuve. Le solté otra cachetada de revés, y en eso, Wang Ten rompió a llorar. HMPH. Pegarle a un debilucho como tú, es juego de niños. Jerry May soltó fríamente, con una voz helada. Mi fama en el salón siempre había sido mala. Todo el mundo me veía como un vándalo sin educación.
Benjamin, que estaba parado a un lado, tenía el rostro descompuesto. Sus labios se movían, como si quisiera decir algo, pero al final, se tragó sus palabras. Sin siquiera voltear a verlo, me di la media vuelta, y salí del salón a zancadas. No había avanzado mucho, cuando una chica llegó corriendo justo frente a mí. Era Chaine Y, del salón de al lado. Llevaba unos lentes de armazón negro, y se veía súper linda e inocente, y corría a todo pulmón, sin aliento. Llegó justo frente a mí sosteniendo una caja de comida en la mano. Espera, Fan Johan. Esto es para ti. La miré, y de repente, unos recuerdos borrosos cruzaron por mi mente. Si mal no recuerdo, en la prepa, esta chica ya sentía algo por mí. Sus calificaciones estaban a la par con las de Benjamin, y ambas competían a muerte, a cada rato por los primeros lugares de la escuela. La mayoría de las veces, Chaine Y quedaba por encima de Benjamin, pero tiempo después, Chaine Y fue víctima de chismes horribles. Al no poder soportar tanta humillación, terminó cambiándose de escuela, y la persona que inventó esos rumores no fue otra que Benigne. Tomé la caja de comida y le di las gracias. Chaine Y se quedó pasmada un segundo, como si no se esperara que yo fuera tan amable. Titubeando, quiso decirme algo, pero antes de que pudiera terminar, pareció recordar algo de golpe y soltó deprisa: ahí vienen unos compañeros. Me tengo que ir. Y con esas palabras, salió corriendo de ahí. Me quedé mirando su espalda, con el corazón hecho un nudo de emociones. Me quedé congelado unos segundos. Detrás de mí, la voz de Benning resonó de la nada: Fan Johan, ¿de verdad? ¿No crees que hay un malentendido? Me di la vuelta. Al verla ahí, haciéndose la mosca muerta, un asco tremendo me revolvió el estómago al instante. Todos esos recuerdos sangrientos me vinieron de golpe a la mente. La furia me hirvió en la sangre. Clavándole la mirada, le dije, remarcando cada palabra: ¿a qué juegas, Benigne? Esta vez, me voy a vengar cueste lo que cueste. Mi voz no era fuerte, pero transmitía la frialdad del que regresa del mismísimo infierno, como un cuchillo sumergido en hielo, que atravesó a Benigne. Su expresión de inocencia se congeló de golpe, y un destello de pánico cruzó por sus ojos, tan fugaz, que casi pasaba desapercibido. Seguro no se esperaba que yo, el que siempre le obedecía sin chistar, llegando incluso a desvivirme por adularla, me volviera de repente tan cortante y venenoso. Fan Johan, ¿cómo puedes decir algo así? Se mordió el labio inferior, con los ojitos ligeramente enrojecidos, poniendo una cara, como si estuviera a punto de soltarse a llorar. Si esto hubiera pasado en mi vida anterior, me habría preocupado muchísimo y la habría consolado de inmediato. Pero ahora, todo este teatrito solo me daba un asco tremendo. Esa misma cara que me había dedicado su sonrisa más sádica allá en el sótano, que me había arrancado los ojos con sus propias manos, y cortado las uñas de raíz. Todas esas imágenes no dejaban de dar vueltas en mi cabeza, revolviéndome el estómago. Wang Ten, a quien le acababa de acomodar 2 buenas cachetadas, se escondía lloriqueando detrás de Benigne. Al verla humillada de esa manera, se armó de valor, asomó la cabeza, y me gritó con una voz débil, pero queriendo sonar amenazante: «Oye, Fan Johan. ¿Qué, te volviste loco? Ningbin te está hablando bien. ¿Cómo te atreves a tratarla así?» Yo solo solté una risita burlona, con demasiada hueva como para perder el tiempo con ese imbécil. Así que me di media vuelta para alargarme. Pero Ningbin insistió a mis espaldas: «Fan Johan, ¿qué te pasa? ¿Alguien te fue con algún chisme?» En su voz se notaba una ligera impaciencia, apenas perceptible. Yo sabía perfectamente que no estaba preocupada por mí, sino muerta de miedo de que su plan de seducción se le fuera al carajo. Porque, en ese preciso instante, mi nivel de afecto hacia ella ya debía haber caído por debajo de cero. La alerta del sistema ya debía estar sonando en su cabeza. Sin descanso alguno, de vuelta al salón de clases, me fui directo a la última fila y me senté. La silla de plástico, calentada por el sol, estaba hirviendo, pero yo me sentía helado. Era el frío del sótano, el miedo metido hasta los huesos. Mis compañeros de alrededor no se atrevían a hablarme. Agachaban la cabeza, haciendo como que leían. El ruido de las plumas, deslizándose sobre los cuadernos, se escuchaba súper clarito. Pero de repente, unas miradas de reojo me observaban, llenas de curiosidad, de miedo, y hasta con cierto desprecio. En mi vida pasada, la verdad sí era un chavo problemático, que tenía hartos a los profes, y del que mis compañeros huían. Las peleas eran mi pan de cada día. Irme de pinta para meterme al ciber era lo normal. Aparte de cierta regla de oro que me impedía tratar mal a las mujeres, casi no había hecho nada bien en la vida.
pero nadie sabía cuántas torpes y buenas intenciones se escondían detrás de mis actos, que parecían tan rebeldes, como cuando ahuyenté al papá borracho de Benning. Ese día, saliendo del ciber, después de irme de pinta, vi a ese tipo con la cara roja de coraje, que estaba jaloneando a Benning. Dao brazo, enfrente de la escuela, gritándole un montón de groserías, diciéndole que era una perdida, y queriendo casarla a la fuerza para cobrar una dote. Benning estaba llorando, temblando de pies a cabeza. Alrededor, un montón de mirones nomás se quedaban viendo, pero nadie se atrevía a meterse. Sin pensarlo 2 veces, agarré un ladrillo a la orilla de la calle. Y me le fui encima, apuntándole directo al pie a ese güey, y le metí un golpe brutal, y luego le grité que se largara. El tipo, muerto de miedo, se fue maldiciendo entre dientes. Sin decirle ni una palabra a Benning, me di la vuelta y me fui, pensando que simplemente había hecho una buena obra. Hoy, al recordarlo bien, fue la estupidez más grande que he hecho en mi vida. Había criado a una víbora que vino disfrazada de ángel, y que, al final, me hizo pedazos. Me dejé caer sobre la mesa, apoyando los codos en la superficie fría, con la cara hundida entre mis brazos, parecía estar dormido, pero la verdad, estaba intentando, desesperadamente, desenredar todo el desastre que traía en la cabeza. De regreso en la prepa, en mi vida pasada, tenía que sacar la verdad a la luz, y hacer que todos los que me habían lastimado, pagaran muy caro por sus actos. Cierro los ojos y trato de acordar